Unidad didáctica 12. La violencia contra mujeres con discapacidad. Vídeo 5. Unidad didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver qué leyes defienden a las mujeres con discapacidad y quieren eliminar la violencia contra las mujeres con discapacidad. Con este vídeo queremos formar sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, a las mujeres y niñas con discapacidad, a las madres de hijos e hijas con discapacidad y a las cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a ver datos sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad. Vamos a conocer qué es la violencia contra la mujer y qué tipos de violencia contra la mujer existen. Y vamos a ver la violencia contra la mujer en las leyes internacionales, también en las leyes nacionales, en las leyes españolas. Comenzamos. Del más de 1 millón de personas que tiene el mundo, 15 millones tienen discapacidad. Y podéis ver gráfica todas las personas que hay en el mundo. Estas serían las personas que tienen discapacidad. De todas las personas que hay en el mundo que tienen discapacidad, hay más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Y de todas las personas con discapacidad que hay en España, más mujeres tienen discapacidad en España que hombres con discapacidad en España. Con estos datos y sabiendo que las mujeres con discapacidad sufren más violencia que el resto de mujeres, la violencia contra las mujeres con discapacidad es un problema muy grave en el mundo. La violencia contra la mujer, además, es causa de que las mujeres tengan discapacidad. Existen varias leyes que defienden a las mujeres y a las niñas de la violencia y vamos a ver estas leyes. Vamos a ver algunas leyes que son para todo el mundo, para todas las mujeres del mundo. Son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también se llama la CEDAW. Esta ley internacional quiere que no se discrimine a las mujeres. También vamos a ver esta otra ley internacional que es para todo el mundo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también se RPD. Esta ley internacional, lo que quiere es que no se discrimine a las personas con discapacidad, pero también vamos a ver una ley que es europea, que es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia de género, que lo que quiere es eliminar en Europa la violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica, ¿no? Y también vamos a ver una ley española, que es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que lo que quiere es eliminar la violencia de género en España. La violencia contra las mujeres y las niñas aparecen, como hemos visto antes, en dos leyes internacionales, en dos tratados internacionales de las Naciones Unidas, de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, que es la mayor organización internacional que existe y une a la mayoría de los países del mundo. 193 países son miembros de la ONU y la ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, de luchar contra la pobreza y de trabajar por los derechos humanos. Pues hay dos tratados internacionales, dos acuerdos internacionales, dos leyes internacionales, se puede llamar de estas tres formas, que muchos países se han comprometido a cumplir, ver lo que dicen estas leyes. Estas leyes a veces se llaman convenciones y son acuerdos internacionales, acuerdos entre países
y leyes internacionales. Y vamos a ver dos de esas leyes en las que hablan sobre la violencia contra la mujer. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, que lo que quiere es que las personas con discapacidad disfruten de los derechos de las personas con discapacidad, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también se le conoce como la CEDAW, y lo que quiere es eliminar la discriminación contra la mujer, contra las mujeres y las niñas. La discriminación contra las mujeres y las niñas es cuando se las trata de manera diferente que a los hombres y los niños. La convención lo que quiere es que a las mujeres se les trate igual que a los hombres. Pues en la CRPD, la convención, la ley internacional que defiende los derechos de las personas con discapacidad, dice que las mujeres con discapacidad tienen más riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso en comparación con el resto de mujeres. Es decir, esta ley internacional dice que las mujeres con discapacidad tienen más riesgo de que les hagan daño, daño físico, daño psicológico y de que se aprovechen de ellas. CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que quiere que mujeres y hombres sean iguales, disfruten de los mismos derechos, dice que la violencia contra la mujer es cualquier violencia que sufras por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. Y dice que violencia es que te hagan daño o que puedan hacerte daño. Cuando ese daño causa un sufrimiento físico, cuando te hacen el daño en el cuerpo, o un sufrimiento psicológico, y lo que dañan son tus emociones, tus sentimientos, un sufrimiento sexual, cuando te obligan a hacer alguna actividad sexual sin tu permiso, que tú no quieres, o cuando te amenazan, también es violencia contra la mujer, cuando te dicen que te va a pasar algo si no haces lo que te piden, o la coacción, que es cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres, o cuando te quitan la libertad, cuando no te permiten hacer cosas que tú quieres. Todo eso dice la CEDAW que es violencia contra la mujer. Y además dice que todas estas cosas serán violencia si te suceden en la vida pública o en la vida privada, es decir, cuando estás en casa, cuando estás con tu familia o cuando estás fuera, cuando estás haciendo alguna actividad fuera de casa, trabajando, todo eso es violencia contra la mujer. En cualquiera de estas cosas, según la. En España hay una ley que protege a las mujeres de la violencia de género, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero en esta ley llaman violencia de género solo a la violencia que te puede hacer un hombre que ha sido tu pareja o es tu pareja, o sea, tu pareja o ha sido tu expareja, em, aunque no viva contigo. Y si veis esta definición que hacen en España, esta ley, violencia de género no incluye todas las cosas que hemos visto anteriormente. En España solo es violencia de género si esos daños y ese sufrimiento te lo causa un hombre que es o ha sido tu pareja. Se incluyen muy pocos tipos de violencia en España. Por lo tanto, en España tenemos pocos datos de la violencia que sufren las mujeres. El único dato que tenemos de las mujeres con discapacidad en relación a la violencia de género son las víctimas mortales, las mujeres que han fallecido por el daño que le ha causado un hombre que ha sido su pareja o su expareja. De todas las mujeres que han fallecido, que han sido víctimas mortales, estas son las mujeres con discapacidad que han fallecido por violencia de género en España.
Pero ¿qué otras formas de violencia puede sufrir la mujer? Además de todas estas que hemos visto. También es violencia contra la mujer las prácticas nocivas. Las prácticas nocivas son costumbres, costumbres que se han mantenido durante mucho tiempo y que le causan mucho daño y mucho sufrimiento a las mujeres y a las niñas. Sufrimiento y daño físico y también psicológico. Algunas de estas prácticas nocivas son la esterilización forzada, que es cuando a las mujeres les impiden tener hijos e hijas y la manera de impedírselo es haciéndole una operación, una intervención quirúrgica, em, y cuando ya te hacen esta intervención, esta operación, no hay manera de que puedas volver o puedas llegar a tener hijos e hijas. Y además es forzada la esterilización porque no te han pedido permiso, lo hacen sin tu consentimiento, sin tú saberlo o sin tú quererlo. Otra práctica nociva es el aborto no consentido, que es cuando interrumpen el embarazo de una mujer sin que ella quiera o sin que ella lo sepa. Otra práctica nociva es la institucionalización, que es cuando te obligan a vivir en una residencia, residencias, por ejemplo, de personas con discapacidad, sin que tú quieras, en lugar de tener en cuenta tu deseo, a lo mejor de querer vivir con tu familia, ¿no? O con otras personas. Eso es otra práctica nociva y es una forma de violencia también. Y otra forma de violencia contra la mujer, otra práctica nociva es la incapacitación legal, que es cuando no te permiten tomar decisiones y son otras personas las que decidan por ti. Y eso ha sido un juez el que ha dicho que tiene que hacer de esta manera, que tú no puedas tomar decisiones sobre tu vida. Hay otro tratado internacional de derechos humanos, otra ley internacional, pero en esta ocasión, en lugar de ser para todo el mundo, es solo para Europa, que es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. El Consejo de Europa es una organización europea que defiende y protege los derechos humanos y la democracia. 47 países europeos lo forman y, y este Consejo de Europa es el que ha elaborado esta ley que lo que quiere es eliminar de toda Europa la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Este convenio, esta ley europea sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica, dice que son delitos, que la violencia contra la mujer son delitos y que como son delitos, todos los países las tienen que incluir en sus leyes. Todos los países tienen que decir en sus leyes que la violencia contra la mujer son delitos. Y dice que son delitos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y dice algunos tipos de violencia sexual que existen. La violencia física es cuando te hacen daño al cuerpo. La violencia psicológica es cuando te hacen daño a tus emociones, a tus sentimientos. Y la violencia sexual es cuando te obligan a hacer una actividad sexual que la mujer no quiere sin el permiso de la mujer. Y esta violencia sexual puede ser por diversas cosas, por distintas cosas. Y todas ellas son delitos. Por ejemplo, la violación, cuando una mujer es obligada a tener relaciones sexuales sin ella quererlo. La mutilación genital femenina es otro tipo de violencia sexual, que es cuando te quitan todo o parte de tus órganos genitales externos sin ningún motivo médico. Es una tradición en algunos países y esto hace mucho daño a las mujeres y a las niñas y les causa muchos problemas de salud porque hay muchas infecciones por estas mutilaciones de tus genitales. Otro tipo de violencia sexual es el matrimonio forzado, cuando te obligan a casarte con alguien sin tú quererlo. Y además muchas veces este matrimonio forzado
es con niñas. Esto es un delito con el que se tiene que acabar. Otro delito que es violencia sexual es el acoso. Cuando te persiguen, cuando te molestan, cuando te intentan asustar, cuando te dicen cosas de contenido sexual, todo eso es acoso y es un delito. Otro delito que es violencia sexual es el aborto forzado, cuando interrumpen un embarazo sin que tú quieras, y muchas veces sin que tú lo sepas. O la esterilización forzada, que hemos hablado antes, es otro delito. Impedir que una mujer tenga hijos cuando le hacen una operación, una intervención quirúrgica para la que ella no ha dado permiso. Todo eso es delito. Todos esos tratados que hemos visto antes, todas las leyes internacionales que hemos visto antes, todas ellas, todos estos convenios, tienen un comité. El comité cada una de ellas tiene un comité que son personas expertas, un grupo de personas expertas que se encargan de comprobar que los países están cumpliendo con los derechos de estas leyes internacionales. Además, estos comités le dicen a los países qué pueden hacer para que esos derechos se cumplan en sus países. Dan recomendaciones de cómo hacerlo. Vamos a ver qué le han dicho a España dos comités, qué recomendaciones les han dado para que en España no haya violencia contra la mujer. Vamos a ver lo que nos dice el comité de la CRPD, vamos a ver lo que nos dice el comité del Convenio de Estambul, que es el europeo sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. El Comité del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que hemos dicho que era una ley internacional solo para Europa, que también se le llama Convenio de Estambul porque se hizo, su comité se llama el Grevio, y el Grevio le recomendó a España que eliminase la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad. Recordamos que la esterilización forzada es cuando te realizaban una operación sin tú quererlo para que no pudieses tener hijos e hijas. Pues el comité Grevio le dijo a España que eso no se podía seguir haciendo en España. El comité de la CRPD, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que defiende los derechos de las personas con discapacidad, pues este comité, el comité de la CRPD, le dio también recomendaciones a España. Le pidió que tomase medidas para que las mujeres con discapacidad, pero en concreto las mujeres con discapacidad psicosocial o con trastorno de salud mental, que tomase medidas para que no sufriesen violencia de género, porque dentro de las mujeres con discapacidad son las que más violencia de género sufren. Muchas de ellas son víctimas y víctimas mortales por parte de su pareja y de sus parejas. Entonces el comité de la CRPD le pide a España que proteja especialmente a estas mujeres y que además se forme, se den formación para atenderlas a las personas que las atienden, a médicos, enfermeras, a trabajadores sociales, a trabajadoras sociales, por ejemplo. Y el comité SRPD también le pide a España que elimine la esterilización forzada, las intervenciones para que no puedas tener hijos e hijas, que elimine también tratamientos médicos que se hagan sin el consentimiento, sin que las mujeres quieran hacerlo, y también que elimine investigaciones sobre mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad, si las mujeres y las niñas no dan su consentimiento, que se investiguen sobre. Con todo esto, España hizo una ley para eliminar la esterilización forzada. En España, desde el año 2020, ya no se puede esterilizar a las mujeres sobre todo con discapacidad, porque existe una ley que es la Ley Orgánica que modifica el Código Penal y que erradica la esterilización forzada. Erradicar es eliminar.
la esterilización forzada y no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Las incapacitadas judicialmente dijimos que eran las personas que no podían tomar decisiones sobre su propia vida. Pues en España ya no se puede esterilizar forzosamente a ninguna mujer ni a ninguna mujer con discapacidad. Además de esto, en España también se ha hecho un pacto de Estado contra la violencia de género. Esto es muy importante porque los pactos de Estado son acuerdos que se hacen entre todos los partidos políticos del país para solucionar entre todos estos partidos políticos un problema muy importante de ese país. Y, y y esto además será aunque cambien de gobierno, aunque cambie el partido político que gobierna en el país. En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de España se dice que se ha llegado al acuerdo de que hay que informar sobre violencia de género a todas las mujeres y que hay que adaptar toda esa información sobre violencia de género para las mujeres con discapacidad, que en braille, que esté en lengua de signos, que esté adaptada de todas las maneras para que todas ellas puedan conocer toda la información que hay sobre violencia de género. El Pacto de Estado también dice que en los lugares donde se atiendan a las mujeres que son víctimas de género, todos esos lugares tienen que estar adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. Tienen que estar adaptados, quiere decir pues que si necesitan que haya un intérprete o una intérprete de lengua del signo que lo tenga, que esté adaptado también físicamente. Por ejemplo, si tienen que atender a una mujer que lo necesita físicamente, por ejemplo, que tiene una silla de ruedas, todo eso tiene que estar, los lugares donde atiendan a las mujeres que son víctimas de violencia de género tienen que estar adaptados. También dice que las personas que van a atender a las mujeres que son víctimas de género tienen que saber atenderlas y tienen que estar formados para saber atenderlas. Y que las personas que atienden a las mujeres, por ejemplo, en los hospitales, o las mujeres o las personas que atienden, em, trabajadores, las trabajadoras sociales que atienden a las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género, tienen que atenderlas bien y además tienen que saber cómo atenderlas, se tienen que formar para saber cómo atenderlas. También piden que haya, este pacto de Estado pide que haya intérpretes, personas intérpretes de lengua de signos en todos esos lugares y que también los servicios, los teléfonos a los que puedan llamar las personas que están sufriendo, las mujeres que están sufriendo violencia de género, también tiene que estar adaptado. Tiene que haber videointerpretación, por ejemplo, en lengua de signos para las mujeres que tengan una discapacidad auditiva. Con esto terminamos este vídeo y os animamos a aprender más sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. En estos vínculos podéis eh, localizar documentos en lectura fácil. Además tenéis vídeos en el aula de Derechos Humanos de la Fundación Sermi Mujeres, en las que mujeres con discapacidad cuentan sus experiencias relacionadas con el tema. En el aula de Derechos Humanos de la Fundación Sermi Mujeres tenéis muchas más fotografías, muchos más vídeos, muchos más documentos sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, os animamos a hacer el cuestionario de lectura fácil que encontraréis en el aula de Derechos Humanos de Fundación Sermi Mujeres. Ánimo y adelante. Y recordad que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia de género y que las leyes y las políticas tienen que protegerlas. Avanza a la siguiente unidad didáctica. Unidad didáctica 13. Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.